Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. ¿Qué? ¿Eso no se puede? No, eso es lo que se llama traicionar. Hugo, él es fuerte. Y parece tener razón en todo lo que dice, querer lo mejor para el partido. Si no me importa lo que quiere y lo que piensa, lo que importa es lo que hace. Objetivamente es un traidor a la causa de los trabajadores y a la revolución. ¿Cómo sabés que tenés razón? A ver, la política es una ciencia. Vos podés demostrar que los demás están en lo cierto, que vos estás en lo cierto y que los demás se equivocan. ¿Por qué dudás, entonces? Si nosotros gobernamos junto al regente, nosotros detenemos este enfrentamiento con la Unión Soviética. En cambio, si nosotros frenamos las negociaciones, el regente se va a sentir perdido y va a pelear como un perro rabioso. Y miles de hombres van a morir. Entonces ¿qué? Decime, Hugo, ¿qué? ¿Estás dispuesto a mandar a 100.000 hombres a la muerte? Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. De letras, de letras. La noche, de letras. Noche, de letras. Si estás del otro lado y estás escuchando ya, tuvimos una pequeña intro de por dónde va a encarar el programa del día de hoy. Hace, ya no sé, algunas semanitas, en estas cuestiones de empezar a disfrutar del arte, disfrutar de un montón de maneras del arte. Creo que para mí una hermosa invitación es ir al Teatro San Martín. Y voy a arrancar primero con esto. El Teatro San Martín es uno de los pocos teatros que tenemos en Buenos Aires que está como todo el armado del teatro está montado para que lo disfrutemos. Tenemos desde la escenografía, desde la puesta en escena, desde las salas que son hermosas. Y en este caso, encima, para mí es una de las preferidas, porque es como que, en mi caso, siento que estoy en la casa cubierta y que me atraviesa por todos lados la obra. Y la verdad es que cuando tuve la posibilidad de poder ir a ver esta obra me surgió algo muy particular porque es una obra que me la habían recomendado y llegué con la expectativa, y muchas veces cuando uno llega con la expectativa, a veces el sacudón es que a veces no cumple. Bueno, acá absolutamente superó todo lo que tenía previsto. Y debo decir que hasta algo muy pequeño fue lo que me gustó de la obra. Mirá vos, hasta cómo se inició. Eva Halac subió al escenario y nos pidió ella, que es la directora, que es la dramaturga, nos pidió ella que seamos respetuosos con los actores. Y esto es algo que voy a contar dos pedacitos chiquititos. Esto es algo que tiene que ver con el compromiso con sus compañeros de escena, con los que están ahí, y con el respeto por el teatro. Y el segundo gesto que me pareció hermoso, y de la obra vamos a hablar con Eva, fue el final. En el final estaban todos saludando en una misma línea. Todos eran un equipo de trabajo. Todo lo que nos dieron y se entregaron a lo largo de la obra, la verdad es que, tiene que ver con esta cuestión de cómo se siente el trabajo en escena. Yo francamente lo sentí como un hermoso grupo de trabajo que me permitió viajar
durante el rato que dura la obra, que me resultó corta, a pesar del tiempo que tiene, pero que me permitió la posibilidad de, creo que lo mejor que te puede dar el arte, disfrutar el momento y seguir pensando y compartiendo después, en el después, la charla de el revivir, el compartir, el discutir, el hablar con los que fuimos a ver esta obra. Eva Halac es la directora de una de las, yo te diría, para mí, en este momento, de las obras que uno tiene que ir a ver. Las manos sucias es una obra basada en un texto de Sartre y que tiene la adaptación de Eva Halac y que tiene un elenco en el que vas a disfrutar desde las primeras actuaciones hasta el final. Y con el correr de la escena, y con el correr del tiempo, digo, es hermoso ver cómo caminan los actores ese escenario, cómo transitan, cómo lo viven, cómo nos invitan a poder disfrutar de cada centímetro del teatro, de la Casa Huerta. Hermoso. Eva Halac, gracias por estar acá. Y bueno, contanos vos cómo fue esta cuestión de enfrentar este texto y compartirnos esta visión del texto. A ver, primero aclaremos que cuando pido respeto es por los celulares, ¿no? Sí. Porque si no parece que parece una loca pidiendo que respeten a los actores. No, es por el tema de los teléfonos, y no lo hago siempre, sino cuando voy. Y ahora a veces ya voy y no lo hago, pero bueno, no importa. Digo, a veces funciona y a veces no también. Después, bueno, ¿cómo nació esto? Es una obra que conozco hace mucho, la verdad que la conozco de cuando era chica, mi mamá siempre hablaba de esa obra, lo he contado un par de veces, creo que es, soy hija de la generación del 60, la generación del 60 es la que mezcló política y literatura y era todo junto, y mi madre hablaba de esta obra y de Sartre como... Sartre era un pariente de la familia y esta obra era una especie de esas obras de las que se hablaban como si todas la conociéramos como la Biblia, ¿no? No sé, como algo que estaba ahí, y creo que de alguna manera cuando yo la leí la primera vez, o sea, creo que tendría 16 años, fue mi introducción a este tipo de literatura, a este tipo de teatro, y también a una manera de pensar, quizá, ¿no? Conocí a Sartre, y todo lo que hice después fue un poco un diálogo con esa obra, quizá, en mayor o menor medida, ¿no? Estabas contando algo que, como dijiste, lo contaste varias veces, esto de cómo había llegado este texto a tu vida. Pero digo, más allá de eso, una cosa es casi como tenerlo como canción de cuna literaria, ¿no? De haber crecido con este texto ahí dando vueltas en tu cabeza. Y otra, digo, es entrar de adulto y empezar a buscar a lo mejor o reencontrarte con el texto de esta forma. Digo, en este reencuentro, ¿tuviste descubrimientos o redescubrimientos tuyos para con el texto? Sí, por supuesto. En realidad, a ver, primero yo no la iba a hacer esta obra, se la ofrecí a Tellerman en un momento que él me pidió material para hacer obras, como para tener un catálogo de obras, y la verdad es que me dijo que lo hiciera yo. Dudé al comienzo porque sentí que era algo por la que ya había transitado de alguna manera, y quizá era como para mí un volver atrás, y no fue así, y eso fue genial, ¿no? Lo bueno es que, claro, pasa esto, una apuesta siempre es algo contemporáneo, entonces la mirada inevitablemente cambia, incluso creo que cambia, yo ya era otra persona, creo que, a ver, cuando la obra se estrenó en el año 48, en la Guerra Fría, eso lo cuenta Sartre, la obra, todo el público se puso del lado de Hugo, la idea del personaje del joven idealista era
era claramente el protagonista de la obra, ¿no? Creo que cuando pasó el tiempo, y claramente en los 70, cuando mi madre hablaba de la obra, esto era 70, los 80, qué sé yo, mi madre se refería a Herder como el personaje principal, o sea, el político, ¿no? El que sabe cómo es la realpolitik, el que sabe que las ideas son difíciles de llevar a la práctica, etcétera, etcétera, el de las manos sucias, ¿no? Y se mezclaba eso, se hablaba, se ponía de ejemplo Perón, los montoneros, bueno. Creo que hoy hay alguien más que aparece ahí, que es Jessica, ¿no? Que es un personaje que, bueno, es uno de los temas que cuando la adapté, porque el texto que se escucha en la pieza del San Martín es puro Sartre, lo que pasa es que está adaptado, está cortado, está actualizado en el lenguaje. Pero también el trabajo fue Jessica, porque la política es la misma desde los tiempos inmemoriales. Pero lo que sí cambió es la relación hombres-mujeres y el concepto que tenía de las mujeres Sartre, aún siendo el compañero de Simón de Beauvoir, ¿no? Eso fue lo que hubo que actualizar de alguna manera, y lo que yo vi que había un potencial para contar. Creo que, sin embargo, están los tres. Mi idea era justamente que no elegir, creo que fue la idea de Sartre también, que no hubiera elección, no tomar partido, que eso fuera algo que lo disfrutara el público en las mesas de los restaurantes a la salida, que es lo más lindo que tiene el teatro. Así que, pero lo que creo que se agregó es ese tercer personaje como protagonista a ese nivel, ¿no? Al nivel de las ideas sobre, ¿no? Sí. Cuando ella dice, a mí, yo no quiero tener esta carga, no soy culpable de nada, no hice nada, soy inocente, me importa una mierda todo, y creo que hoy eso también tiene un peso más fuerte que en otras épocas, ¿sí? Totalmente. Hay algo que en esta apuesta de la obra creo que está muy bien, porque en todo momento, al menos en mi caso, me permitió interpelarme desde muchos lugares y ser en todos los momentos, encontrarme en los tres protagonistas, en realidad, en los tres protagonistas y en todos los otros personajes, y está muy bueno cuando esto sucede, al menos lo digo como espectador y como tipo que disfruta mucho el teatro, pero digo, está muy bueno cuando uno no encuentra una afinidad con un personaje, sino que en realidad, digo, poder encontrarnos un poco en todos y nos permite interpelarnos y quizás, digo, también después empezar a replantearnos la vida y el presente de otra forma, ¿no? Y me parece que esta obra no solamente que invita a esto, porque lo charlé con varias personas, y por suerte con varias que fueron después que yo también, con lo cual esto me permitió también poder charlar bastante, y también con otra óptica, de otro tamiz. Y digo, es esto de la obra está e invita al cuestionamiento permanente. Y creo que esto es algo que es el plus del arte, ¿no? No simplemente poder disfrutar ese momento, sino empezar a cuestionarnos y a revernos y repensarnos, porque, digo, es lo que sigue vibrando, es el sonido que queda vibrando en el ambiente después, ¿no? Y esta obra, por eso digo, que para mí está entre las que uno tiene que ver en estos días, porque no es simplemente disfrute, también es una invitación a seguir cuestionándose. Y creo que es una de las cosas que nos hace crecer. Y esto es fantástico. Ahora, esto me pasa a mí como espectador. Ahora, y una vez que vos ya encaraste la obra, ya la pusiste en escena, ¿sí? ¿Cómo vive un director o una directora esta cuestión de estar presente en la obra? A ver, en realidad te convertís en un espectador. Creo que
una obra no tiene un final cuando se estrena. O sea, hay algo del estreno que es un poco una formalidad simplemente, pero la obra sigue creciendo. Yo sigo observando cosas que las comento con los actores, y tratamos de modificar algunas sobre la marcha, incluso, ¿no? Se prueban, se experimenta. Soy un espectador que puede hacer eso, pero soy un espectador, y también hay algo que es hermoso con el teatro, que es que empezás a ver la obra a través de los ojos de los espectadores. Y, por ejemplo, hay algo que ocurre y que, bueno, era inevitable, porque la obra tiene mucho humor, que es que cada vez cada vez es más comedia, ¿no? Y creo que también es catártico eso, y funciona esa catarsis, y es conmovedor. Es conmovedor que necesitemos reírnos de la política, de los manejos de estos interrogantes que no terminan nunca, porque la obra está escrita para eso. La obra es una pregunta que se hace el autor, no es una certeza que viene a contarnos. Entonces, ese interrogante está, y nosotros como espectadores lo escuchamos y sentimos que somos parte de eso. Y creo que esa pregunta que cada vez vuelve, porque vuelve con la obra y con espectadores distintos, hace que yo la vuelva a escuchar y digo, uy, ¿cómo reaccionan acá? ¿Qué pasa acá? Y es genial, porque se supone que vivimos en una grieta, se supone que estamos todos peleados, y sin embargo ahí hay algo que ocurre cada función de la misma manera. Y entonces digo, bueno, entonces pensamos más o menos lo mismo de algunas cosas. Tenemos algunas cosas donde por lo menos tenemos las mismas dudas, ¿no? Compartimos eso, aunque sea. Y eso es precioso. Creo que lo que hago es, no voy todos los días para poder tener una distancia. Me siento en lugares distintos, y generalmente siempre atrás, siempre cerca de la salida, porque a veces no voy toda la obra, llego más tarde, entonces me siento en la escalera, que es lo que siempre hago. Además porque no hay lugar, por suerte. Por suerte, estamos trabajando a sala llena, pero aún así me sentaría, creo, en la escalera, como que estoy y no estoy. Y cuando llego a veces un poco antes, llego temprano como para entrar a camarines y hablar de lo que vi y qué podemos hacer al respecto, no con todos, no con algunos. Pero es un placer, en general, cuando tenés una obra que funciona así también, y ver cómo todo lo que pensaste, lo que se ve, cómo reacciona el público, ¿no? Es lindo. Eva, ¿cómo entraste en el mundo del teatro? ¿Y por qué? ¿Cómo entré? En realidad nunca salí. Yo nací casi adentro de un teatro. Mis padres tenían una sala. Mis padres se separan cuando yo tengo 1 año, pero igual ellos tenían una sala. Mi madre tenía un teatro de títeres y un pequeño circo también. Yo soy medio hija de eso, de artista de variedades, ¿no? Mi madre tenía un circo que se llamaba El Corto Cirquito, y recorría pueblos, y también, bueno, un teatro de títeres muy importante. Así que yo toda la infancia hice eso, hice circo, teatro, títeres. En realidad yo siempre pensé hacer otra cosa en mi vida para no hacer eso, porque sentía que era lo mismo, ¿no? Que no estaba creciendo ni avanzando, así que empecé a probar otras cosas, pero la verdad es que no logré salir. Estoy acá. Esto es lo de siempre, ¿no? No. En todo caso, lo que después hice fue formarme un poco. Me formé en la escuela de Agustín Aleso, en dramaturgia con Monti, pero la verdad es que la formación más grande fue en la vida, las personas que conocí, los trabajos que hice, todo lo que haces para vivir, para pagar un alquiler. Eso es lo que te forma. Y dirigir actores. Yo dirijo en el escenario, y la verdad es que
esa formación tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Es todo distinto. Yo no creo que haya un solo método. Yo tengo uno, pero bueno. Tenés uno que también, digo, va cambiando con el tiempo y lo vas haciendo crecer y también irás Sí, redescubriéndote, ¿no? En este trayecto. es que depende mucho de las personas, porque los actores son todos distintos. Ningún actor te va a decir lo mismo de cómo es actuar y qué se siente al actuar. Siempre está ese abismo al entrar al escenario. Y la verdad es que todos tienen una forma distinta de abordarlo y son lenguajes distintos entonces. Y para poder dirigir, y una obra se hace en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente fue un aprendizaje de distintos lenguajes y distintas formas de llegar a las personas, ¿no? A veces con menos logros y a veces con más. Y lo más maravilloso de todo esto, como en la vida, que no siempre por tener menos logros uno aprende menos, ¿no? A veces, digo, se aprende un montón de aquello que no tuvo tanta repercusión. Pero No, cuando hablo de menos o más, hablo de conectarme con los actores, ¿no? bien. Creo que ahí está el asunto. Eh, digamos, si existe algo que se llama método, tiene que ver con esa conexión. Y a eso me refiero, ¿no? Donde aprendes y aprendes más de cómo hablar, de cómo poder compartir una idea, una imagen, porque eso es eso lo que estás hablando, de lo que estás hablando, es cómo compartir un concepto, a dónde vamos, ¿no? Yo planteo un concepto a todo el equipo y sobre eso se va a trabajar. Entonces, sobre eso vamos a experimentar. Y a partir de ahí hay personas quizás más creativas o más aventuradas, te diría, que otras, pero ese proceso es inevitable y es un proceso de aprendizaje para todos, no solamente para, o sea, digamos, es un proceso de experimentación para todos. Totalmente. Entonces, el estar dispuesto a eso es una posición sobre la vida también, es estar parado en un lugar en la vida. Creo que en todo, a ver, para mí, si existe alguna dónde vamos, es un camino de conocimiento, no hay otro, no hay otra cosa, no hay un lugar donde llegar, es eso. Entonces, en ese camino trato de, bueno, a veces cuando digo logros, digo aprendo más o aprendo menos. Y cuando planteas en este camino de conocimiento, digo, es ahí donde a mí me surge la pregunta esta de, vos tirás un concepto, lo trabajan con los autores y después viene también la devolución del otro lado, ¿no? Los actores, Los decís. actores y su mirada y su revisión, y es ahí donde va surgiendo y donde se va reescribiendo otra vez la obra, ¿no? Esta que a lo mejor vos montás. Sí, más o menos, más o menos porque, a ver, un concepto es también una mirada, ¿no? Y es una poética y hay algo de eso que es la gran división entre el director y los actores. El director se hace responsable de esa poética y la plantea también. Al menos es como yo trabajo. Y los actores tratan de interpretar eso como un músico, ¿no? Tratan de interpretar esa partitura y esa imagen que estás planteando. En este caso, por ejemplo, esta intervención del espacio, ¿no? Donde sobre el escenario hay una reproducción del hall. Bueno, eso había que convertirlo en acción, porque el lenguaje no cambia. Ellos siguen diciendo oficina, ellos siguen diciendo cama y es un sillón, siguen diciendo ventana y no hay nada. O sea, lo que hay es el hall del San Martín. Entonces, bueno, ese es el experimento. A eso vamos a jugar y ahí es donde lo que hacemos en todo caso es encontrar las leyes de ese planeta, ¿no? Pero el lenguaje físico, el lenguaje, hasta dónde, cuáles son los límites que tiene, que son bastante, en realidad, cuando vos planteás un mundo así tan
tan diferente por descubrir en lo que está diciendo el texto, ¿no? Una imagen que rompe, que confronta de esa manera, es bastante ilimitado. Entonces, casi todo el ensayo se te va en confrontar la verdad del texto en esa imagen. Y eso es de acuerdo a la imaginación de cada actor también. Lo que haces es que esa imaginación crezca, ¿no? Y a veces, por supuesto, el actor te propone imágenes que no tenías en cuenta, y ahí es donde es mágico, ¿no? Porque aparece la creación, que es lo más hermoso del ensayo. Eva, y cuando, ¿sabes qué? Algo que por lo general me gusta saber como curioso, es en los procesos cuando estás trabajando las obras, cuando estás en la parte de elaborar la dramaturgia y concibiendo, digo, la obra en tu cabeza. ¿Cómo es ese trabajo tuyo? ¿Sos de entregarte, por ejemplo, a la obra que estás elucubrando, que estás creando todo el tiempo en tu cabeza? ¿Sos de tener tiempos de trabajo, horarios, o te entregás y te vas dejando, digo, que vaya viniendo el trabajo y cuando viene ahí le vas dando forma? ¿Cómo es? A ver, aclaro, en este caso es una adaptación, no es un... ¿sí? Y cuando estás escribiendo de cero una obra es distinto, pero Claramente. en general no tengo un horario. Me parece que es difícil cuando ya estás pensando, imaginando, eso aparece todo el tiempo. Vivís con eso, te levantás con eso, te acostás con eso. Llevo una libreta conmigo para anotar imágenes, por si me agarra fuera de mi casa, y a veces lo hago a propósito, me voy a un bar, pienso imágenes, las anoto, busco, trato en realidad, no separo lo que estoy haciendo de mi vida, o sea, de las preguntas que tengo cotidianas, de lo que me pasa con las personas, de lo que leo en los diarios. Trato de que todo eso está unido, no lo puedo separar tampoco. Creo que conforman un todo, ¿no? Y en eso estoy inmersa. A veces lo que tiene cuando terminás un trabajo y pasa el tiempo es que lo ves en perspectiva, y es distinto. Pero la inmersión es inevitable cuando lo estás haciendo, y trato de pensar en eso también. Trato de tener una perspectiva, aunque no es tan fácil. Invito gente a veces, o se lo leo a gente, pero invito gente cuando empiezo a ensayar incluso, ¿no? Trato de siempre de que sea parte de mi vida y de la vida que comparto con las personas. Yo soy el público también. ¿Qué estás trabajando, creando o recreando ahora? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen en vos? Estoy leyendo mucho ahora. Estoy leyendo y anotando. Sí, estoy leyendo. La verdad es que recién estoy un poco saliendo de las manos sucias. Estoy viendo que hay un panorama nuevo para mí que se abrió con esto, que es todo este público con ganas de escuchar un texto, de sostener con la atención un texto y divirtiéndose en un texto de 2 horas y 10. Una obra de teatro, ¿no? Así que me parece que estoy buscando a ver qué más hay. Quizás había, y sé que y comparto esto con otras personas, fue una sorpresa, que esto
bueno, de pronto hasta era una necesidad, ¿no? Que hubiera teatro, que hubiera literatura incluso. Ujú. Em, y estoy también eso, ¿no? Analizando un poco cuáles son los factores que hicieron que, que quedara fresco el material, ¿no? Que tuviera la frescura que siento que tiene con el público, más allá de que creo que tiene grandes actores, ¿no? Y que los actores eh, le dieron, le dieron le prestaron eso, ¿no? Esa energía a los personajes. Son todos muy jóvenes también, más incluso en algunos casos, por ejemplo, el personaje de Herder, más que el planteo del original. Claro. Creo que eso también, bueno, es algo que cambió, ¿no? La política hoy se renovó mucho, ya no son esos viejos que sabían cosas, sino que hay mucha gente joven hablando en la política hoy y que eso le dio una imagen más contemporánea. Y estoy viendo eso, estoy analizando lo que veo, por eso digo, no termina, no es tan fácil despegar y estoy yendo a ver teatro y leyendo. Obviamente que tengo muchas cosas, pero no me decidí por dónde seguir. Dijiste que estás yendo a ver teatro. ¿Tenés algo como para recomendarnos? Mira, no me gusta recomendar porque Está bien. las estéticas son Muy diferentes, personal, es muy ¿no? personal, sí, es muy Ujú. subjetivo, y yo veo unas cosas que quizás los otros No no nos ven. recomiendes. Vamos por otro No, lado. Vamos por otro lado. Y no me digas qué, pero no me digas de qué obra, pero decime, ¿qué te está conmoviendo en los últimos tiempos de lo que estás leyendo y viendo? es que a ver, yo soy del siglo XIX, yo creo que yo estoy en este siglo mirando, pero creo que, a ver, volviendo a las manos sucias, creo que eso es uno de los hallazgos del autor. Hugo Barine es un personaje del siglo XIX metido en una obra del siglo XX. Y me parece que eso, porque si vos te fijás, tiene que ver con esos personajes que a mí me encantan, que son de las obras de Balzac, de Stendhal, ¿no? Eh, de, de, este, es de Flaubert, ¿no? Es ese personaje de la educación sentimental. Y está metido en esta brutalidad del siglo XX de las guerras mundiales. Entonces me parece que eso, a mí me pasa eso. Yo tengo como un choque estético y a mí el placer estético, así de entretenimiento puro, me lo da el siglo XIX. Meterme en aquellas literaturas, ¿no? Y eh, siento que por eso pienso 3 veces antes de empezar un proyecto nuevo, porque pienso, soy yo sola quizá, y claro, ¿quién más me va a acompañar en esta aventura, no? Porque bueno, soy sincera, o sea, la literatura actual, contemporánea, me puede entretener, pero me olvidé completamente. Las novelas de Houellebecq las leí y mañana no sé qué dijo eso, ¿no? Siento que es como una cosa revisteril ahí. Y hay algo de quizá que siento que no me hablan a mí. Quizá pasa eso, ¿no? A veces yo siempre digo eso, no es para mí esta obra o es para mí, ¿no? Ujú. Después es muy distinto o sea, porque me ubico en espectador absolutamente, ¿no? Si después Bien. tengo que ir y hacer, tengo que proponer un proyecto a una producción, bueno, tengo la responsabilidad de que ese proyecto sea algo deseado, compartido por más gente que yo, ¿no? Pero bueno, ahí es donde tengo que ver. Ahora, si me preguntás, sí, yo me vuelvo al siglo XIX. Sabés que, bueno, ya estamos como cerrando, pero en lo particular voy a contar algo más de la obra que disfruté muchísimo. Y quizás es una apreciación demasiado personal, ¿sí? Pero lo voy a hacer como espectador. Fui y me senté, disfruté cada segundo de la previa, hasta que
la pantalla que está al costado empezó a tirar una interferencia. También disfruté de ese momento, digo, y me permitió hasta la entrada al enorme y hermoso escenario móvil de la casa cubierta. Y al igual que los actores, sentí que caminaba el escenario mientras lo estaba mirando. Y que tanto mi lugar del pacto como espectador, ¿sí? Se iba incrementando a medida que pasaba el tiempo. Y también notaba que cuanto más caminaban en el escenario, los actores mejor estaban en papel y cada vez más. Y la verdad que por eso digo que me resultó corta la obra. Porque quería más. Porque estaba ahí y disfruté cada segundo. Y por eso digo, hay momentos, y por eso yo digo, más allá de... Yo sí se los recomiendo poder meterse en este mundo que nos permitieron y que nos permiten recrear todos los integrantes de la obra. Pero aparte, que tengan la posibilidad de ir a presenciar una obra de teatro que se disfruta hasta en los momentos en los cuales se están retirando en los espacios hasta más inhóspitos del propio escenario. Entonces, es fantástico poder ver todo un teatro, todo un complejo teatral puesto para una obra. Pero aparte, ver cómo se aprovecha cada centímetro de lo que tienen para poder trabajar. Nos crean o nos recrean un universo en el cual no nos es ajeno. Es una obra que, es cierto, fue escrita hace muchísimo tiempo, que, como dice Eva, la política prácticamente no cambió. Los que fuimos cambiando somos los hombres que estamos ahí dando vueltas, pero que no somos ajenos a la política. Y la realidad es que esta obra está totalmente, yo no digo actualizada, es vigente, ¿sí? Y la realidad es que nos permite cuestionarnos, interpelarnos, repensarnos, y que ahí está el hermoso crecimiento que podemos tener cuando el arte nos atraviesa. Básicamente es eso. Eva, millón de gracias por el tiempo, por haber estado, por la obra. Millón de gracias por la entrega que tienen todos arriba de ese escenario, y por la posibilidad de ahí codearnos con Sartre como si estuviese también hoy acá con nosotros, y darnos cuenta que lo que nos pasa no es simplemente una cuestión de la Argentina ni de este tiempo extraño en el que estamos viviendo. Así que está bueno poder darnos cuenta que no somos ni tan originales, ni tan distintos, ni tan buenos, ni tan malos. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, gracias. Gracias por todo lo que ves. Qué bueno. Y bueno, próximas cosas que estés haciendo, vamos a estar ahí curioseando y disfrutando. Así que... Me encantó. Dale. Ahí estaremos. Millón de gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras. La noche. Letras. Noche de letras.